En los últimos días se confirmó el cierre del Colegio Inmaculada Concepción Los Vascos en Montevideo, una decisión que impacta directamente en 64 trabajadores y en un centenar de estudiantes, más de un centenar en realidad de estudiantes y familias. Desde el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada se han expresado preocupaciones no solo por las consecuencias inmediatas de este cierre, sino también por los problemas estructurales que arrastra el sector. Vamos a estar conversando con Pablo Avisab, secretario general del SINTEP, para profundizar en este caso y sobre la situación general de la enseñanza privada en Uruguay. Pablo, buenos días, gracias por venir. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Siempre es un gusto estar en una casa de un sindicato hermano. Y bueno, un saludo para quienes nos están viendo y escuchando. Y las gracias desde el sindicato para ustedes por este espacio. No, por favor, estamos a las órdenes. Y bueno, contanos qué valoración hacen desde el SINTEP sobre este cierre y qué implicancia y consecuencias tiene. Bueno, a mí lo que me gustaría decir en primer lugar es que no tenemos una crisis en la enseñanza privada, una crisis generalizada. Esto me parece que es importante destacarlo porque a veces algunas situaciones de este tipo, como es el lamentable cierre de este colegio, que implica, como tú decías, la imposibilidad de 140 familias de poder seguir enviando a sus hijos a una institución que eligieron para la educación de su familia, también impacta en más de 60 fuentes de trabajo, parcial o totalmente, y eso realmente es un dolor para el sindicato, y también tengo que decir que un poco de indignación por algunas cuestiones que a veces se presentan a partir de la precipitación del cierre de una institución como esta, que tiene más de 150 años en el Uruguay. Digo esto de que no hay una crisis generalizada, primero porque, lamentablemente nos venimos acostumbrando a que ahora, con la actualización de la normativa, los colegios tienen que anunciar con 90 días de anticipación para cuando va a haber un cierre o cuando va a haber una modificación importante de la estructura, digamos, de la institución. Y entonces en septiembre, ya desde el año pasado, hemos tenido anuncios de algún cierre de colegios. Pero, como todos saben, también hay una dificultad que es más estructural, que tiene que ver con la transición demográfica. En todo el sistema educativo, en los últimos 2 años se perdieron 26.000 estudiantes, por lo menos en los últimos 2 años. Eso es una situación que alarma en todo el sistema educativo, digo. Pero en los últimos 4 años la matrícula en la enseñanza privada se mantiene estable, ¿no? Yo tengo los números ahí, no los quiero aburrir, pero sí, en la enseñanza privada entre 2021 y 2022 teníamos 111.348 estudiantes, en el 23 113.700, y al cierre del 24 teníamos 113.619, o sea que no hubo una modificación sustancial en los últimos 4 años de la matrícula en la enseñanza privada. ¿Qué es lo que pasa? Que hay instituciones que pierden estudiantes. Hay una lógica de mercado impuesta, ¿no? El funcionamiento de la enseñanza privada, particularmente en este tipo de instituciones, en colegio, porque la enseñanza privada abarca mucho más que la enseñanza formal, que hace que, los estudiantes que pierden, en este caso el Colegio Los Vascos, en algún lugar están, porque estos son números del Observatorio de la Educación. Son públicos, cualquiera puede entrar a la página de la ANEP, pone matrícula en la enseñanza de la educación, y ahí va a tener por subsistema y va a tener la enseñanza privada y qué es lo que pasa ahí. Entonces, eso me parece que es importante destacarlo, porque si no, tenemos una mirada, hay que tener una mirada de más largo alcance. Claro que si yo voy a discutir esto con las cámaras patronales, van a decir, pero desde el 2017 para acá perdimos estudiantes. Y es una realidad también. Es una realidad que se han perdido estudiantes. Ahora toman como punto de partida el pico más alto que tuvo de matrícula la enseñanza privada. Claro. Entonces, cuando uno hace el análisis largo, dice, del 2005-2006 hubo un crecimiento en matrícula que fue extraordinario, ¿sí? En la enseñanza en su conjunto, pero particularmente en la enseñanza privada, y hubo, por falta de actualización de la normativa, un crecimiento de colegios que es que cuando
tenés alguna situación coyuntural, puede ser una situación económica, como pasó, por ejemplo, con la pandemia, o algún otro tipo, o va decreciendo, ¿no? Los niveles de ingreso de los trabajadores, en definitiva vos lo que vas a tener es un impacto sobre la matrícula, pero las instituciones que estaban se mantienen. Claro. Entonces, cuando se comprime el sistema, el problema que tenés es que empiezan a cerrar empresas, empiezan a cerrar colegios, ¿no? Entonces, nosotros lamentamos que una institución de larga data como es la Inmaculada Concepción Los Vascos cierre, y vos agarrás Giannatasio hacia el este y tenés una barraca, una ferretería, un colegio, un almacén, una frutería y un colegio, ¿no? Y entonces eso hay que regularlo. Es decir, nosotros tenemos que pensar y discutir con mirada larga. Hay que mirar qué vamos a hacer con este problema que tenemos acá en adelante, porque si no el año que viene, vos en septiembre me vas a llamar de vuelta para ver qué pasa que se rota la institución, y eso es lo que nosotros no queremos. Sí, claro. Ahora, la matrícula que hoy tiene la enseñanza privada, que se mantiene estable en términos absolutos, es decir, en términos relativos, es decir, vos tenés un 15, un 16% de los estudiantes que se educan en las instituciones de enseñanza privada. Entonces, eso me parece que es importante dejarlo claro para poder después analizar qué cosas tendríamos que resolver e intentar resolver para que no tengamos este tipo de situaciones como es la del Colegio Los Vascos. Bien. Además, vos decías ahí lo del que bajan del 2017, que decís que es la punta en realidad. Pero además también es cuando empieza a bajar la natalidad y cuando no. O sea, el problema ahí es otro, no es solo para los colegios en realidad. Exacto. Nosotros, a ver, el problema de la natalidad es un tema que está instalado, la transición demográfica es un problema que está instalado, nadie lo puede desconocer, pero tenés que hacer algo con eso. Sí, claro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir, bueno, va decreciendo la natalidad y bueno, no hacemos nada con eso. Nosotros el año pasado, para que un poco para que se entienda o para la mejor comprensión de las personas que nos están viendo y escuchando, nosotros lo que decimos es, se sostiene la matrícula eventual de las instituciones, digamos, la matrícula que pueden tener las instituciones con la cantidad de instituciones que hay, se puede seguir habilitando apertura de colegio de manera indiscriminada, porque nosotros el año pasado hay una ordenanza que es la ordenanza 14 que regula lo que es la habilitación para las instituciones privadas, ¿no? Entonces el sindicato hizo una serie de propuestas ahí, ¿no? Un seguimiento por parte de las autoridades de la educación, y que la habilitación para una institución no puede ser el simple hecho de, bueno, quiero abrir un colegio, tengo la plata, puedo comprar el edificio o alquilarlo, ¿no? Realizo un conjunto de cuestiones ahí que tienen que ver, contratos funcionarios, esto y lo otro, hago un buen marketing y abro un colegio, ¿no? Porque además hay que recordar que este sector de actividad tiene entre contribución, impuestos, tributos, aportes a la seguridad social, entre 11 y 12 impuestos y tributos que no aporta. Las patronales de la enseñanza privada no aportan al BPS. O sea, los que aportamos somos los trabajadores. ¿No? No hay aporte patronal. Entonces, yo digo, es lo mismo Los Vascos, que tiene 150 años, que tiene un proyecto filosófico, religioso. Yo no soy católico, pero defiendo el derecho a la familia a que lleven a una institución católica si esa es la educación que le quieren dar a sus hijos. Es lo mismo eso que un colegio que abre en la zona, en este caso de la costa, con una inversión de $3,5 millones de dólares. ¿De dónde sale esa plata? Tenemos que exonerar de igual manera a aquellas instituciones que tienen un proyecto pedagógico, filosófico, religioso o el que sea, pero pedagógico sobre todo, a lo que es una empresa en el mercado que brinda un servicio de educación, porque así lo venden. Sí. Yo tuve una reunión hace 3 años más o menos, con el dueño de un colegio en la zona del Carrasco, lo voy a decir porque está en la prensa, está en todos lados, el New Zealand, que cerró hace 2 años, y el tipo tiene negocios agropecuarios, importador, qué sé yo. Bueno, también alguna estafa por ahí está en la prensa, lo digo por las dudas, lo pueden buscar, ¿sí?
Y en esa reunión en la que el hombre no quería pagar los ajustes salariales que se establecieron por Consejo de Salario, pues dijo, eso me quita rentabilidad, y a mí si me quita rentabilidad cierro el colegio. Claro, entonces, es ese un tipo negocio. de situaciones la tenemos que seguir permitiendo en un sector tan sensible como es la educación. Nosotros creemos que no, y que hay que tomar algún tipo de medidas, ¿no?, que vayan hacia una regulación o un control. Ahora, si quienes representan a las instituciones educativas quieren seguir jugando en el libre mercado, bueno, se tienen que atener a las consecuencias. El problema es que esas consecuencias también repercuten, como dije, en las familias y en los trabajadores. En este caso tenemos, como dije, ya el año pasado una situación que venía de larga data, ¿no? Después podemos ver las particularidades, pero digo, es cierto que esta institución fue perdiendo estudiantes, como bueno, bajó la matrícula en general, también fueron perdiendo estudiantes esta institución, y venía con una fragilidad muy importante. La congregación que representa este colegio, que está situada en Buenos Aires, estaba de alguna manera inyectando dinero para sostenerla, y ya al principio de este año hubo negociaciones en el ámbito del Ministerio de Trabajo, en la negociación colectiva, para que nosotros, bueno, ahí donde hubo reducciones de horas por pérdida de grupos, etcétera, tuvimos que llegar a acuerdos para no precipitar el cierre de esta institución. Lo fuimos siguiendo, pero bueno, es imposible, le fue imposible para la institución sostener 140 estudiantes con 60 y pico de funcionarios. Bien. ¿Y estos estudiantes y estos funcionarios terminan el año lectivo o ya cerró del todo el colegio, o van a seguir hasta No, bueno, nosotros ya tuvimos obviamente contacto con quienes van a representar a la institución en el ámbito del Consejo de Salario. Lo primero que quiero decir es que, como siempre, las trabajadoras y los trabajadores de la educación, digo trabajadoras y trabajadores, no los docentes, porque sí, claro, es más que los abarca mucho más que eso. Tenemos un compromiso con las familias y vamos a garantizar el cierre de cursos como corresponde. Está anunciado el cierre del colegio para el 31 de diciembre. Eso nosotros lo vamos a garantizar. También vamos a iniciar una negociación en pocos días en el ámbito del Ministerio de Trabajo para garantizar el cobro de los créditos laborales de los trabajadores, e intentar tener una negociación con aquellas instituciones que, esto es un poco por lo que decía la indignación del principio, ¿no? El mismo día que el colegio le comunica a los funcionarios y a la familia que esta situación, informa que el colegio no va a continuar, que va a dar el cierre el 31 de diciembre, ya había instituciones que les estaban enviando a las familias un comunicado, ¿no?, que seguramente ya lo tenían armado, porque si no, no se explica, claro. Un comunicado llamándolas y para ofrecerles la continuidad en su institución. No llamaron al sindicato para decir, che, miren que si de los 150 trabajadores que hay, nosotros podemos absorber 40, tenemos el compromiso de poder garantizarle la continuidad laboral a los trabajadores que podamos absorber en función de la matrícula que vamos a absorber. Entonces, a esto me refiero cuando hablo de la lógica mercantil. No quiero, con la bronca a veces te dan ganas de decir otras cosas, pero en realidad estas instituciones que salen de esta manera, nos pasó hace algunos años cuando se anunció el posible cierre del Colegio Varela, donde nosotros estuvimos haciendo un trabajo muy fuerte ahí, muy importante. El sindicato trabajó intensamente para que el colegio no cerrara y se mantuvieran los puestos de trabajo y la continuidad de la familia, que ya habían empresas, colegios de la zona y no de la zona también, que tenían la base de datos de las familias y les estaban ofreciendo una oferta educativa para la continuidad de sus hijos. Esa parte es loable y bueno, puede ser. Ahora, a los trabajadores, como dije, nadie los llamó para decirle, che, miren que hay una oportunidad, lo vamos a valorar por lo menos y vamos a ver qué podemos hacer. Porque cuando tuve la asamblea el otro día con las trabajadoras y los trabajadores, tengo una maestra que tiene 30 años de servicio, 30 años de trabajo,
¿no? 25 años trabajando en esta institución, no tiene la edad para jubilarse y hoy se queda sin laburo. Sí, claro. Entonces, eso a mí me genera indignación, eso es lo que nosotros tenemos que atacar, ¿no? Es decir, cuando le reclamamos al Estado o cuando reclamamos a las autoridades de la educación que la normativa está obsoleta, es porque tiene que haber un control, tiene que haber contabilidad suficiente. Yo he ido al Ministerio de Trabajo a negociar con empresas que han cerrado, como nos pasó en el Positos Day en el medio de la pandemia, y tenían un cuaderno anotado a lápiz, borrado, y, ¿no? Es decir, y nadie controla eso. Claro, Entonces, cuando nosotros, toda la sociedad hace un esfuerzo, porque cuando exoneramos todos estos impuestos, contribuciones, aranceles y demás, es la sociedad en su conjunto la que está haciendo un esfuerzo para que exista la posibilidad, el derecho de que personas que quieren enviar a sus hijos a instituciones de la enseñanza privada lo puedan hacer. Bien, ¿y cómo, en realidad, por lo que vos me decís, no es algo muy difícil abrir una institución privada de enseñanza, ¿no? Ya sea, en este caso, bueno, estamos hablando de educación formal, o sea, es tener el dinero de poder invertir. Sí, a ver, hay una normativa que establece una serie de condiciones, ¿no? Es decir, vos tenés que tener un edificio que esté adecuado, que tenga habilitación de bomberos, que, bueno, muchos no la tienen. Tenés que presentar, digamos, la nómina de docentes que van digamos, a ejercer su función en la institución. Tenés que cumplir con algunas cuestiones ahí. Ahora, lo que nosotros decimos es que más allá de ese cumplimiento, hay otras cosas que se tienen que hacer. Por ejemplo, personas físicas pueden tener un colegio. Yo te presento hoy hay algo en la normativa que me gustaría haberla traído para leerla, pero está en la ordenanza 14. Hay algo en la normativa que dice, vos, mirá, esta personería jurídica, nos juntamos una comisión de padres, capaz que no es una empresa que tiene, un empresario que tiene el dinero para poner una comisión de padres o lo que sea, para poner una institución educativa. Ahora, cuando yo quiero transferir esa digamos, la habilitación que ya me dio la ANEP, en este caso, la habilitación para tener esa institución educativa, si yo la quiero transferir, la puedo transferir a cualquiera. Y lo único que tengo que hacer después es comunicarle a quién le transferí eso, simplemente para que quede ahí establecido. Ahora yo digo, esto debería ser así, y creo que no, realmente creo que no, porque, insisto, hay un problema que es el de la hipermercantilización de la educación. Hay un tema que hay que atacarlo ahí y creo que esto también se anuda con otras cuestiones que tienen que ver con que en la competencia que tienen las instituciones de la enseñanza privada de este tipo, también hay formas de precarización laboral que hacen que en ese mundo, digamos, del negocio, digamos, tengan mayor captación de renta o de excedente, porque en realidad están incumpliendo con determinada normativa. Hoy nosotros estamos en ronda de consejo de salario y tenemos una preocupación importante por el tema de, por ejemplo, por qué en los meses de receso tenemos cerca del 15% de los trabajadores de la enseñanza privada que no tienen aportes al BPS. Ahí hay un uso inadecuado, ¿no?, de la normativa, obviamente, hay precarización del trabajo, ¿no? Personas que, yo llegué a leer un contrato en el Ministerio de Trabajo que le hacían a un trabajador de un colegio privado en la zona del Prado, que establecía, bueno, el contrato de trabajo es del primer día de clase al último día de clase. ¿No? Después no te paga nadie. Después nadie te paga, entonces te bajan el BPS. Nosotros tenemos una protección desde el punto de vista de los consejos de salario, tenemos establecido los contratos a término por única vez y por el término de un año. Ahora, hay quienes evaden esta situación. Donde nosotros tenemos organización sindical lo hemos podido erradicar. Ahora, hay otras empresas que, lisa y llanamente, por lo menos en nuestro análisis, cuando vemos estos números decimos, bueno, ¿qué es lo que hay acá adentro? Seguramente haya un uso inapropiado y eso genera lógicas, ¿no?, que, bueno, pueden llegar a
generar la inestabilidad de algunas instituciones que de repente cumplen con toda la normativa, en fin. Sí, claro. No, volviendo, pues estamos de lo particular y lo general, pero volviendo al tema del cierre del Colegio de los Vascos, bueno, a ver, quería saber cuáles eran las propuestas que había puesto sobre la mesa SINTEP y por qué no prosperaron, si es que no prosperaron. Y bueno, y también qué pasa con los créditos laborales de estos trabajadores y trabajadoras, en realidad, qué pasa con ellos ahora después de... Bueno, el núcleo sindical, el núcleo de base, venía desde hace 2 años en negociaciones, digamos, bipartitas con la propia institución. Se hicieron algunas propuestas ahí como para ver poder captar mayor cantidad de estudiantes. Yo creo que ahí, digo, es una percepción, pero más que nada era como una especie de... esperemos a ver qué sucede, si esto se revierte, ¿no? Sí. Muchas veces las instituciones tienen lógica de funcionamiento, como te decía, en este caso una congregación que cuando había un déficit ponía la plata, en fin, ahí nosotros lo que hicimos fue tratar de no precipitar, digamos, una crisis. De hecho, se hicieron acuerdos el año pasado cuando hubo alguna reducción de horas y ¿no? Esperando a que si podía revertirse esta situación este año, pero bueno, evidentemente esto no sucedió. Lo que va a pasar ahora, bueno, nosotros, como decía, vamos a tener una instancia en la semana que viene en el Ministerio de Trabajo. Ahí vamos a tratar de establecer los puntos de una transición ordenada, ¿no? De ver cuál es la propuesta en principio de la institución en base a lo que ya hemos intercambiado sobre cómo tienen pensado cumplir con el pago de los créditos laborales. Esperamos tener una negociación que sea en los términos que corresponden. En principio no me quiero adelantar, pero ya hemos tenido experiencia de este tipo, lamentablemente, y bueno, y hay algunas cuestiones que que el sindicato siempre establece, ¿no? Es decir, bueno, si me vas a ofrecer que me vas a pagar en 3 cuotas los despidos, quiero ver qué garantías tenemos para que esto efectivamente suceda, ¿no? Es decir, bueno, ver la contabilidad de la empresa, de la institución, para bueno, poder llegar al mejor acuerdo posible, pero entendemos que esto, no me quiero adelantar, vamos a ver qué sucede. El otro problema que tenemos es que hay multiempleo en el sector, ustedes lo saben, y entonces ahí tenemos trabajadores y trabajadoras que trabajan no solamente en este colegio, sino también en instituciones de la enseñanza de la educación pública, y ahí tenemos una dificultad para el acceso al seguro paro. Ya hace tiempo que el sindicato viene planteando a las autoridades esta dificultad. Nosotros perdemos una parte importante de nuestros ingresos y por el solo hecho de trabajar en 2 sistemas, ¿no? En el público y el privado, estamos perdiendo la posibilidad del acceso al seguro de desempleo. Y después tenemos algunas dificultades con compañeras y compañeros que no tienen el tiempo para, digamos, poderse jubilar. Quedan como ahí en un intermedio, como te decía, esta compañera maestra, que vamos a tener que ver qué alternativas podemos encontrar para garantizar por lo menos el sustento de los próximos años, y que esta compañera que dedicó toda su vida a la educación y que le dedicó tanto tiempo también a esta institución de la enseñanza privada pueda terminar su vida laboral de forma digna y decorosa. Sí, claro. Y ahí en esos casos igual el ANEP o el Consejo de Educación Primaria toma los años, o sea, no sé cómo se dice en realidad, el tipo del grado, la cantidad de eso. Bueno, nosotros, digamos, desde el punto de vista de lo que es la enseñanza privada, entramos dentro de lo que es la ley de actividades, ay, no me sale la palabra ahora, de actividades insalubres, ¿sí? Y entonces, siendo docente, maestra, profesor, tenés un cómputo bonificado. A la maestra se le computan 4 por cada 3 años trabajados. El problema es que llegues, en el caso de la
del sector privado. El problema es que vos podés acumular los años del cómputo, de los años de aportes, sí, pero podés no tener la edad para jubilarte. Claro. Ese es una dificultad. Entonces ahí, nada, es eso, la cuestión es analizar en el caso a caso a ver cuál es la situación que tienen algunas de estas compañeras. Perfecto. Bueno, y ahora sí, volviendo también a lo que hablábamos antes de lo general y la normativa, ustedes desde SINTEP, ¿cuál piensa que son los cambios más urgentes que hay que hacerle a esa regulación, a ese marco normativo para que no se repitan lo que pasó ahora con los vascos, por ejemplo? Bueno, capaz que no está bien que yo lo diga, pero no sé si no se van a repetir este tipo de situaciones. Nosotros venimos monitoreando algunas instituciones más, poquitas, pero algunas instituciones más, que están en un equilibrio, digamos, complicado, frágil, por llamarle de alguna manera. En ese sentido venimos, esperemos que no, pero bueno, hay algunas situaciones ahí que nos están preocupando y las estamos siguiendo de cerca. Después, con respecto a lo más general, el sindicato hizo varias propuestas, como te decía. Nosotros entendemos que hay que ir hacia un sistema de, qué matrícula, ¿sí? O con la matrícula que tenemos, cuántas instituciones educativas o cuántos, lugares tenés y podés ofrecer, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, el sindicato no va a decir hay que salir a cerrar colegios, lo que sí tenemos que ponerle un ojo más fuerte, ¿no? Es decir, algún tipo de contención mayor para la habilitación de nuevas instituciones, ¿no? ¿Esto quiere decir que no se abran más colegios? Y bueno, no, en principio no estamos diciendo eso. Lo que sí digo es que hay que tener una, un control mayor. Y como te decía, si yo mañana, si una comisión, un grupo X tiene la habilitación para el funcionamiento de un colegio, no puede ser que después lo transfiera a un tercero, ¿no? La venta de esa digamos, habilitación a un tercero. Ahí habría que ver. Después lo que sí tenemos que, el Estado tiene que controlar que haya contabilidad suficiente. Es decir, bueno, Pablo, usted es no va a pasar, pero vamos a poner otro nombre por la duda, porque si no después los compañeros me toman el pelo. Fulano de tal, usted tiene esta institución, perfecto. Bueno, ¿cuál es su balance? ¿No? Es decir, ¿cómo viene funcionando? ¿Qué medidas se pueden tomar alternativas para que esto no vaya hacia donde fue esta institución, como pueden pasar otras? O que, como nos pasó el año pasado, una de las instituciones que decía que momentáneamente se mandó por 2 meses al seguro de paro rotativo a algunos funcionarios no docentes para paliar la situación, y después pidieron un préstamo para funcionar este año. Por eso ahí decimos, bueno, acá hay un problema, ¿no? Hemos hecho varias propuestas de este tipo. Lamentablemente no han sido tomadas en cuenta en su mayoría. Esperemos que esto fue con el gobierno anterior, con el gobierno saliente. Y nosotros esperamos que esto se empiece a trabajar de forma seria y responsable. Cuando se hizo la actualización de la normativa, las autoridades de la educación anterior convocaron a las cámaras patronales a una reunión. A nosotros no nos convocaron. Nosotros sí planteamos nuestras ideas, nuestras cuestiones que pusimos sobre la mesa a través de la CCEU en alguna instancia bipartita. Particularmente ahora, este viernes, parece que se va a retomar este tema en el ámbito de bipartito, del CODICEN con la CCEU, y bueno, esperamos que se empiece a trabajar, como decía, de forma seria con esta normativa que entendemos que debería ser
actualizada para por lo menos mitigar, ¿no? Las explosiones que tienen, ¿no? Cada año. Esto no pasaba antes, como decía, hacia fines de año, ¿no? Estábamos en diciembre. Yo siempre decía que en la enseñanza privada te pueden felicitar el 24 o el 31, decir salud, no sé qué, por un nuevo año y qué sé yo. Miren que va a haber tanto despido o vamos a cerrar el colegio. Ahora estos medios se está adelantando por esta cuestión de la normativa, que nosotros en parte la vemos bien. Sí, capaz que habría que tener algún mecanismo de protección, ¿no? Para que, digamos, el anuncio anticipado y que se haga público de esta manera, no digo no avisarle a las autoridades y demás, pero habría que tener algún mecanismo de contención para que esto no genere, digamos, o profundice una crisis que se pueda dar en alguna otra institución. Y por el otro lado, un llamamiento también, como decía, a las autoridades y también a este tipo de instituciones que realmente a mí me genera mucha indignación cuando antes de que le pongamos el cierre a la institución, ya se están repartiendo el botín, ¿no? Entonces eso me parece que sería bueno que lo pudieran repensar. Y los vamos a estar convocando al Ministerio de Trabajo, porque si se llevan 50, 60, 70 estudiantes, y van a tener que brindar algún tipo de posibilidad a los trabajadores para su continuidad. Bien. Otra vez, sí, también hablabas hoy de las exoneraciones y que no se pagan aportes patronales. Y además antes había dicho esto de que, por ejemplo, yendo para el este hay cada 2 negocios, hay un negocio, porque ya es un negocio de un colegio. ¿Eso tiene que ver esto, las exoneraciones tributarias y estos beneficios para que existan esos casos de este tipo de colegios? A ver, en la medida que vos, digamos, vos no voy a nombrar ningún tipo de negocio para no estigmatizar o decir, bueno, no, porque a veces se utiliza el ejemplo, no, decir, bueno, pero una institución o una empresa en la que vos, como te decía el caso anterior, ¿no? El tipo que tenía agronegocio, era importador y además tenía un colegio, ¿no? Que capaz que por un berretín tenía un colegio. Hay un directivo muy importante, uno de los hombres más ricos del Uruguay, de la institución en la que yo soy hincha, lo digo por las dudas, que tuvo el fetiche de comprar un colegio en la zona de frente al Montevideo Shopping, porque su hijo iba ahí. Cuando su hijo terminó sexto año, porque el colegio era inicial y primaria, lo cerró, ¿no? Sí. Entonces, uno de los tipos más ricos del país, ¿no? Andábamos luchando con él para que le comprara las túnicas a la maestra, que es obligatorio darle un uniforme al año a los trabajadores por consejo de salario. Ahora, lo que digo es, este tipo de empresarios deberían tener las mismas exoneraciones que una institución con fines, que no tiene fines de lucro, que tiene un fin filosófico, religioso, que yo puedo compartirlo, no es esa la discusión, ¿no? De una comunidad cualquiera. Sí, bueno, tenemos esta institución acá, además de seguir, digamos, toda lo que es la normativa respecto a la educación. Esa es la pregunta que yo hago, ¿no? O sea, me parece que en principio la respuesta es no. Yo creo que no. Entonces tenemos que trabajar también en eso. Porque en realidad hay que darle el valor a la educación que tiene que tener. Está por encima de todas las otras cosas, no, la salud también es importante, todo. Ahora, el Estado tiene que regular esto, ¿no? Si vos vas, no solamente por Yanatá, es que hay muchos colegios chicos también, porque a veces también se genera esto de que se cree que los colegios, ¿no? Cuando hablamos de colegios estamos hablando de las instituciones donde va el 1% más rico del Uruguay. Esas instituciones tan lacradas, esas no tienen problema, no tuvieron problema de la crisis del 2002, no lo van a tener ahora y no lo tienen.
Las que sufren algún tipo de inconveniente son las instituciones medias y algunas instituciones que están en los barrios más, digamos, en los barrios de donde vivimos los laburantes, sí. ¿No? Es decir, y que de repente vos y tu compañera laburan 8 o 10 horas por día y no podés tener al gurí, y de repente en la escuela pública no tenés una escuela de tiempo completo donde mandarlo y lo terminaste metiendo en uno de estos colegios que también cumplen esa función. Ahora, hay algunos lugares que a mí me llaman mucho la atención. El otro día, investigando esto, porque hay habilitaciones de colegios, sí, miraba así, digo, bueno, esta institución que están en el nomenclátor, en la nomenclatura de lo que son las instituciones de enseñanza privada, de los colegios particularmente. Esta no me suena. Empiezo a buscar, sí, bueno, tenía inicial primaria y ahora va a abrir secundaria. Ahí hubo una habilitación, claro, porque para que haya habilitación para secundaria vos la tenés que pedir. Entonces, a mí me gustaría saber, ¿no?, si tiene las condiciones esta institución, o dentro de 2 años a decir, no, la caída en la natalidad, no se mudó tanta gente para Canelones como esperábamos, ¿no? Y entonces tuvimos que cerrar. El año pasado cierra un colegio, San Leonardo, el año anterior, cierra un colegio en la zona de la costa. Un colegio histórico también, 60, 70 años, si no recuerdo mal, andaba por ahí. El bañario siguiente abrió un colegio que, si vos lo mirás en Google Maps, es una edificación de una manzana. ¿Tá? Abrió hace un par de años, ¿eh? Entonces, eso es lo que nosotros decimos que hay que regular, que hay que ver qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Por eso, bueno, esperamos poder tener ahora en el ámbito de Consejo de Salario, abrimos una discusión que nosotros queremos discutir todo el sector. Y acá esto va a involucrar un compromiso de las dos partes, en este caso empleadores y trabajadores, y también de las autoridades de la educación y el gobierno, sin duda. El Poder Ejecutivo acá tiene que poner el ojo. Bien, ya nombraste el Consejo de Salario y bueno, ahí se empiezan a negociar. ¿Cuáles son los reclamos centrales que lleva hoy que lleva SINTEP? Ahí ustedes tienen varias, ¿no? Porque estamos hablando de la educación formal, de primaria, secundaria, pero también tienen educación no formal con los CAIF, que ya en San José había un problema, ahí había un conflicto también. No sé si está resuelto o no. Sí, ahí tenemos, mira, pasando un poco lo que es un poco la plataforma del sindicato para la negociación colectiva. Nosotros tenemos un planteo para la negociación particularmente salarial, y después una serie de planteos que tienen que ver con lo que llamamos extrasalarial o de derechos, que es salario indirecto, digamos, ¿no? Tenemos por un lado el planteo vos fíjate algo que es interesante destacar también. Durante todos esos años en los que hubo crecimiento de la matrícula en la enseñanza privada y crecimiento también de las instituciones, el salario real de los trabajadores en la enseñanza privada creció. Creció como crecieron los salarios de todos los trabajadores en ese periodo, ¿no? Ahora, en relación al crecimiento de los trabajadores del sector privado, la enseñanza privada creció por debajo, cerca de 10 puntos. ¿No? Entonces, estamos hablando de un crecimiento en aquellos años de un 50% en todo el periodo. Nosotros tuvimos un 40 y algo. Entonces tuvimos un rezago salarial con respecto al resto de la actividad privada. Después logramos en algunos años de Consejo de Salario, particularmente en 2018 para acá, una serie de acuerdos y de derechos conquistados para la protección de la salud, para el acceso a la formación, para, digamos, de alguna manera acotar prácticas de precarización laboral, como eran los contratos a término de forma indiscriminada. Y también en las últimas 2 rondas logramos recuperar respecto al salario lo que se había perdido entre el 20 y 2021. El SINTEP no aceptó la rebaja salarial que imponían las pautas del gobierno del 2020, ¿no? La caída del PBI aplicado a los salarios. No lo aceptamos, lo negociamos en un pago posterior, en cuotas, y
tuvimos la recuperación rápida, digamos, de esa pérdida, y después tuvimos crecimiento de salario real en la última ronda en el orden del 2,3%. La propuesta nuestra es tener crecimiento de salario real apegado a las pautas, las pautas establecen crecimiento de salario real, pero no te las garantizan. Es decir, si el objetivo que tiene el gobierno es la inflación, que además te toma la subyacente y qué sé yo, ¿no? La inflación sin verdura, como decimos, y sin nafta, no te garantiza que al final del periodo, si no se cumplen los objetivos del gobierno, tenga crecimiento de salario real. Bueno, nosotros lo que queremos es que el salario, que en nuestro salario se garantice el crecimiento de salario real. Porque entre otras cosas, por esto, toda esta cuestión que te planteaba al principio, nosotros entendemos que hay estabilidad en el sector, en este sentido de la matrícula y demás. Después tendremos que discutir cómo va a afectar la transición demográfica, ¿no? Porque si bien se mantienen estables los números, es cierto que vos tenés menos estudiantes en inicial, se compensa con la mayor cantidad que tenés en educación media y en bachillerato, pero eso se va a trasladar en algún momento. Lo que sí decimos es, bueno, respecto del salario, nosotros queremos garantizar crecimiento de salario real y ajustes semestrales por IPC para que en el decurso no tengamos pérdida de salario. ¿Ah? Esa es la propuesta del sindicato, eso es lo que nosotros estamos planteando. Respecto a lo que tiene que ver con lo extrasalarial, tenemos un conjunto de cuestiones. Lo más importante es la creación de un fondo mixto, ¿no? De aportación mixta para la creación de, la creación de un fondo para atender la salud mental, que es un tema que en la educación es alarmante. En estos días nosotros estamos organizando una actividad que tiene que ver con desde profesionales, desde la academia, desde distintas, representantes de la institucionalidad, también para poner este tema arriba de la mesa, no solamente para decir la salud mental es un problema, sino para decir, bueno, ¿cuál es la relación, cuál es la situación que tenemos en la educación en particular? ¿Y qué cosas tenemos que hacer? Bueno, frente a que no hay soluciones, por lo menos en el corto plazo y esperables, para la atención rápida de este problema, el sindicato de forma propositiva, ya tenemos una ley más o menos armada, tenemos la propuesta, ya la habíamos planteado en la negociación anterior y esto es uno de los, digamos, de los temas que queremos, en los que queremos seguir avanzando, porque no solamente es salario, sino que tenemos que proteger a nuestras compañeras y nuestros compañeros. Es decir, trabajamos en un sector que por algo está clasificado también dentro de lo que son las actividades, digamos, insalubres. Y después, por otro lado, para no aburrir mucho, pero tenemos una serie de planteos para el cuidado de la salud también, para el cuidado de las situaciones tan lamentables que tenemos a veces de violencia de género, también para el acceso a la formación. Esto es algo que quiero plantear también, porque bueno, esto es una radio en la que seguramente los compañeros y las compañeras que nos están viendo y oyendo saben que estas cosas pasan, pero cuando la pandemia y salimos los sindicatos, como tuvimos con AUTE, como tuvimos con otros compañeros, ¿no? Saliendo a cubrir lo que el Estado no cubría, ¿no? Darle un plato de comida caliente a la gente que quedó tirada en la calle. En fin, también el SINTEP desde el año 2019 tiene un convenio con el Consejo de Educación Secundaria, es decir, con un programa para la culminación de los estudios secundarios, y con el INEFOP, en donde tenemos ya más de 200 trabajadoras y trabajadores que han podido egresar del bachillerato, ¿no? Entonces tenemos ahí muchas compañeras y compañeros de lo que es la enseñanza no formal, educadoras, en fin, trabajadores auxiliares, que no solamente han terminado y culminado sus estudios, sino que ahora están haciendo estudios de nivel terciario. Entonces, cuando se habla de la formación de los trabajadores de la educación, ¿no? Muchas veces dice, sí, hay un cursito que está en aquel lugar, y terminan los trabajadores de la educación haciendo cursos o formación que pagan de su bolsillo, ¿no? Para poder mejorar, digamos, como personas, como profesionales, en sus lugares de trabajo.
Y entonces ahora, ¿qué estamos planteando? Bueno, yo tengo compañeras que son educadoras que salen a las 4 de la tarde del CAIF y las clases son entre las 2 y las 6 de la tarde, porque es un programa especial. ¿Puedo correr las clases? Sí, tengo que hacer toda una movida y demás. Entonces lo que queremos es que se generen condiciones para que si una trabajadora está culminando sus estudios, pueda tener las condiciones para decir, bueno, un día a la semana que está haciendo tal materia, puede salir 2 horas antes, ¿sí?, para poder concurrir a esa clase. Eso lo estamos planteando como una de las medidas de formación. Comento algunas para tener alguna idea. Respecto a lo que es la enseñanza no formal, que abarca los CAIF, centros juveniles, clubes de niños, en fin, decime cómo estamos de tiempo porque yo sigo y si no... hay un tema ahí que es bien sentido para las compañeras y los compañeros. La enseñanza no formal es uno de los subgrupos dentro de los 7 que tiene el sindicato o que tiene el sector. En todo el sector de actividad nosotros cobramos una prima por antigüedad que tiene que ver con el desarrollo de nuestra actividad dentro de cada una de las instituciones, es decir, vamos teniendo una prima por antigüedad que se va incrementando en función de nuestra permanencia en las instituciones educativas. ¿Quiénes no lo cobran? Increíblemente, aquellos funcionarios que dependen, o trabajadores y trabajadoras que dependen de proyectos que financia el Estado, porque el Estado no reconocía el decreto que establece el pago de la antigüedad y el complemento cuando estás enfermo. Entonces, el sindicato hizo todo el recorrido, logramos un acuerdo en Consejo de Salario con las cámaras empresariales, con las cámaras que representan a, digamos, las instituciones o los proyectos de este sector. Tenemos una fórmula también establecida, hicimos por lo menos 3 estudios que establecen que el pago de la antigüedad es viable. Lo que sí, digamos, la institución con la que tienen los convenios estos proyectos, que es el INAU, no incluyó en el presupuesto una partida extraordinaria para el pago de la antigüedad. Lo que nosotros venimos, de cualquier manera, venimos negociando con el INAU, porque lo que sí hubo fue como, digamos, el compromiso o el reconocimiento de que esto está firmado, está laudado en Consejo de Salario, corresponde que se pague, pero bueno, con esto del espacio fiscal y los 140 millones, estamos todos tironeando de los 140 millones, evidentemente si no se toman otro tipo de medidas, evidentemente la sábana es corta. Lo que sí estamos tratando de establecer, no solamente el compromiso, como dijo el vicepresidente INAU, ético y político, de que es, digamos, que corresponde que se pague la antigüedad, sino decir, bueno, si no se incluyó en el presupuesto, tenemos que ver de alguna manera que haya un régimen transicional, que logremos que se pague una parte, una partida fija que esté relacionada con el pago de la antigüedad y que se pueda incluir una próxima rendición de cuenta para laudar esta injusticia que es histórica, ¿no? que tiene cerca de 30 y pico de años de lucha por parte de los trabajadores y las trabajadoras de SINTEP, que en este caso, como dije, en el 2018 logramos esto, el acuerdo, hicimos todo el camino. Bueno, ahora lo único que falta es que pongan la plata, ¿no? Y reconocer, porque además acá hay algo que es importante. No descubro nada, todos los candidatos que estuvieron en las elecciones, digamos, hablaron de la necesidad y la urgencia de la primera infancia. Ahora, ¿quiénes atienden a esas infancias? ¿No? ¿Quiénes atienden a la población más vulnerada en sus derechos? Las educadoras, los educadores de los CAIF, sí, de los clubes de niños, de los centros juveniles, ¿no? Hubo un incremento presupuestal para el INAU. Bueno, quienes van a poner el pecho, ¿sí? Quienes van a estar en los barrios laburando, quienes van a tratar de, con otras medidas complementarias, mejorar las condiciones de vida de las personas, tienen que por lo menos tener un reconocimiento por parte de las autoridades, es decir, sí, todo muy lindo, ¿no? Hacemos simposios, hablamos de la primera infancia, que hay que articular, que hay que dialogar, que hay que ver que no sé qué.
Precioso. Sí, a mí me encanta. O sea, nos podemos sentar y hablar 45 horas, agarramos toda la teoría y la articulación y las mediaciones y todo lo demás. Ahora, bueno, ¿qué vamos a hacer con las compañeras y los compañeros que además de tener salario sumergido, hoy una educadora con 20 horas de trabajo, una educadora, un CAIF, con 20 horas de trabajo tiene un salario de 23.000 pesos nominales? Entonces, esto hay que atenderlo. Esto es claro que hay que atenderlo. No alcanza con decir el reconocimiento moral y político. Está bien, avanzamos un paso más, porque en algún momento el presidente anterior del INAU, tanto Abdala como Fossati, hablaban de cuestiones jurídicas que no correspondían. Bueno, no sé en dónde se formaron, porque Abdala es abogado, ¿no? Que un acuerdo de consejo de salario haya una contradicción jurídica ahí, que no había que pagarlo, solamente él lo planteaba. Pero bueno, lo cierto es que estamos también negociando esto, y esperamos poder tener para estas trabajadoras y estos trabajadores por lo menos una alegría dentro de tanta, porque hay que decirlo esto también, dentro de tanta angustia, ¿no? Es decir, cuando vos vas a laburar a un lugar donde vienen los gurises, ¿no? El año pasado, a mí a veces me falla un poco la memoria a pesar de ser profesor de historia, pero el año pasado, la que hoy es presidenta del INAU, salió en varios lugares, en notas, hablando de los problemas que tenían en el hospital, en el Pereira Rosell, ¿no? De niños que venían baleados, todo a partir de aquel caso tan lamentable y tan, ¿no? Con esa población trabajan nuestras educadoras. Entonces, creo que es el momento de que se haga justicia en el sentido de cumplir con esto, ¿sí? Y después tenemos que empezar a trabajar bueno, a ver qué pasa con los salarios más sumergidos de estas trabajadoras, que tenemos que empezar a levantar. No es posible. Primero, tenés un problema de dificultades con el cuidado de la salud mental, ¿no? Tenés problemas con trabajadoras y trabajadores que están en estos territorios, en estos barrios laburando, ¿sí? Y que tenés un problema porque se enfrentan todos los días a estas situaciones. Sí. El gurí que vino, que se fue, porque el día que hacemos paro salen todos corriendo, ¿no? El sindicato hace paro, ¿y quién le va a dar comer a los gurises? Ahora, preguntale a cualquier educadora del CAIF qué hacen los viernes. El refuerzo del alimento, porque a veces hay gurises que se van a la casa y hasta el lunes que vuelven al CAIF no tuvieron ningún plato de comida más arriba de la mesa. Sí. Y con esas poblaciones que trabajan nuestras compañeras. Entonces, en el caso de la enseñanza no formal, hay que ver, primero que nada, este tema, que si bien es salarial, es decir, bueno, empezar a cumplir con esta cuestión. Y después tenemos que ver, ya un poquito más en el largo plazo o en el mediano plazo, bueno, cómo hacemos para que estas trabajadoras de alguna manera tengan un salario más digno. La alta rotación que tenés en los equipos de trabajo es importante. Nosotros lo estamos visualizando, sobre todo también en aquellos lugares, por ejemplo, no tanto que trabajan con la primera infancia, sino también en todos los centros de niños ya y adolescentes, ¿no? Que ahí hay una alta rotación del personal y tiene que ver un poco con esto. Sí, claro. Se queman los trabajadores. Sí. Se queman los trabajadores, le ponen el cuerpo, salen a la calle. Tiene un compromiso que, mirá, nosotros no somos corporativistas. Yo no digo todos los trabajadores son buenos, todas las trabajadoras son, pero realmente yo las admiro. Es decir, trabajar muchas veces en las condiciones que trabajan estas compañeras, yo me tengo que sacar el sombrero porque realmente admiro el compromiso que hay con la población, con el barrio, las actividades que desarrollan en extra horario. Estamos teniendo situaciones de violencia que ustedes conocen, que todo el mundo conoce, y de repente las compañeras tienen que salir del lugar, ir, como me comentaba una compañera el otro día, sacar una madre de un lugar por la amenaza de una persona, digamos, en este caso, y después acompañarla al Poder Judicial. Y todo ese trabajo, ahí no se pagan horas extras, no se paga nada. Es compromiso puro y duro de las educadoras, de los compañeros y las compañeras con el barrio y con la tarea que desarrollan.
Perfecto. Bien, Pablo, agradecerte y bueno, tendremos alguna novedad seguramente, hablar un poco más sobre lo que pasa en los consejos de salarios y bueno, y estamos a las órdenes para lo que quieran. Bueno, no, como dije al principio, la verdad que un gusto poder estar siento que es mi casa. Eso es verdad. Sabemos que hay una reciprocidad en este sentido. AUTE es un sindicato compañero, hermano, sin desmedro de otros compañeros y compañeras integrantes de otros sindicatos. Así que el agradecido soy yo, en nombre de mis compañeros y compañeras de la dirección de SINTEP y de los 8.000 afiliadas y afiliados que hoy tenemos. Perfecto, bueno, también sentimos a SINTEP como sindicato hermano, o sea, eso es más que recíproco, así que bueno, acá en Pensando y Haciendo están abiertas las puertas cuando ustedes quieran. Bueno, muchas gracias, cuando ustedes lo dispongan, estamos a la orden.